Padre Raúl Ortiz, secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Colombiana, muchas gracias por atendernos. Padre, sale unos lineamientos, un documento expedido por la Conferencia Episcopal Colombiana. Esto tiene un gran valor en la medida que son los mismos obispos los que han tomado análisis y han suscrito este documento sobre este álgido tema del abuso sexual en la iglesia por parte de miembros de la iglesia, pero también tengo entendido que es para las personas que están dentro del entorno de la iglesia para crear como esos, que la iglesia sea un sitio seguro. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de estos lineamientos que ha dispuesto hoy la iglesia y que los muestra públicamente en este documento? Bueno, en primer lugar tenemos que hacer una salvedad y es que en la Iglesia Católica Colombiana ya teníamos dos documentos de este tenor que son las líneas guía para la cultura del cuidado y también las líneas operativas o buenas prácticas para implementar ese cuidado. Lo que ha hecho la Conferencia Episcopal, sobre todo desde la última asamblea plenaria del pasado mes de febrero y que ahora ha publicado, es actualizar esas líneas guía y las líneas operativas, actualizarlas. ¿Por qué? Porque la legislación siempre va cambiando. Un imaginario equivocado de muchas personas es que la iglesia está por encima de cualquier ley civil y eso no es así. La iglesia en cada país, en cada lugar del mundo, siempre se acoge a las leyes. Por eso, por ejemplo, si la Corte Constitucional el año pasado nos dijo, ustedes tienen que actualizar sus lineamientos, procedimientos, mecanismos, protocolos, para la cultura del cuidado, lo que hace la Iglesia ahora es cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y presentar precisamente todos los protocolos para el deber de denuncia cuando se presentan estos tristes, lamentables casos que son crímenes, que son delitos y que por supuesto la Iglesia está comprometida en erradicar. La segunda salvedad también es que no solamente son miembros de la Iglesia los obispos, los sacerdotes o clérigos, los diáconos, sino que también en entornos eclesiásticos pueden presentarse este tipo de casos. Entonces la iglesia también presta atención para que no haya ni un solo caso en estos entornos eclesiásticos, porque también las personas laicas, los laicos que llamamos los miembros de la iglesia bautizados, pues están, digamos, como allí tenidos en cuenta dentro de estas líneas guía y líneas operativas. Padre, ¿cuál es, digamos, en resumen, me encuentro con una frase que es, digamos, lo que muchas personas quisieran escuchar y es que no se ocultarán los abusos. Digamos que empieza así este documento de la Iglesia Católica frente al tema de los abusos. Bueno, efectivamente, la protección de los menores, la protección de niños, niñas, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad no es solamente pues como un tema, una situación que nos venga impuesta desde fuera, sino que es una expresión también, una manifestación de nuestra fe en Cristo Jesús. Aquí hay un componente espiritual importante. Hay que cuidar a los niños, niñas, adolescentes, hay que cuidar a las personas en situación de vulnerabilidad y la iglesia entiende eso. No se oculta absolutamente nada, se presenta y precisamente por eso dentro de estas líneas guía y líneas operativas están, digamos, como algunos lineamientos muy clave, muy importantes. Por ejemplo, que hay todo un sistema de prevención para evitar las violencias y los abusos en la iglesia, pero también que los pastores de la iglesia, los obispos y los sacerdotes estamos comprometidos en intervenir los factores de riesgo, porque también hay factores de riesgo en todos los ámbitos de la sociedad y privilegiar los factores de protección en distintos ambientes. Entonces, lo que hace la iglesia con estos documentos es tener muy en cuenta cada uno como de los ejes sobre los cuales debe girar la prevención, pero también la intervención de estos casos. Y por eso, cuando la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia 315 que salió el año pasado, dice hay que establecer mecanismos, protocolos para el deber de denuncia, lo que lo estaba haciendo la Iglesia de remitir a la Fiscalía todos estos casos, ahora la Iglesia lo tiene por escrito, no solamente como lo ha dicho la Corte Constitucional,
sino también desde hace mucho tiempo la Iglesia también tiene estos mecanismos y ahora se incluye, como lo ha dicho la Corte, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Padre, precisamente sobre ese tema de la denuncia, ¿qué debe pasar cuando cualquier persona conozca un caso de abuso sexual? ¿A dónde se tiene que acudir? ¿O cómo es ese protocolo? Bueno, en todas las jurisdicciones eclesiásticas, esto hay que tenerlo muy claro. Jurisdicciones eclesiásticas son arquidiócesis, diócesis, vicariatos apostólicos, donde hay un señor obispo. En Colombia hay 78 jurisdicciones eclesiásticas. En cada una de estas instancias hay una oficina o hay al menos una persona que recepciona las denuncias. Estas denuncias son recibidas en las jurisdicciones y allí se les hace precisamente un primer acercamiento que es la verosimilitud del asunto, es decir, que haya coincidido el agresor con el agredido en el tiempo, en el lugar, en las circunstancias. Que esto es, digamos, lo primero, porque también nos enfrentamos a falsas denuncias, eso hay que hacer, hay que decirlo, hay que tener claro que un sacerdote o un obispo o un laico podría enfrentarse a una falsa denuncia. Entonces, para que no suceda esto, primero se habla de la verosimilitud, que son pasos, como les digo, muy sencillos. Y luego, entonces, lo que se hace al recibir la denuncia es remitir a la Fiscalía General de la Nación. La Iglesia también lleva un proceso que se llama proceso canónico, pero el proceso civil va de la mano, es contemporáneo. La Iglesia no oculta que hay un proceso civil que debe establecerse, instaurarse cuando se recibe una denuncia. Y ya la de la justicia civil es la que determina si de verdad hay materia de delito, hay pruebas y todo para continuar adelante con el proceso. De modo que son las jurisdicciones eclesiásticas las que recepcionan las denuncias. La conferencia episcopal no es la entidad encargada de recibir denuncias, porque la conferencia episcopal no es una institución de inspección, vigilancia y control de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos, sino que lo que hace la conferencia es facilitar, pues digamos, como los ambientes, las líneas fundamentales para que haya prevención y también para que haya un buen trato en estos casos. ¿Qué tan consciente es este proceso? Porque cualquier persona diría, no, claro, me remiten al obispo y como son, digamos, de la misma organización, por así decirlo, podría haber algún tipo de encubrimiento, que es lo que temen muchas personas y se ha señalado que se ha detectado en los procesos de denuncia ese encubrimiento. ¿Hasta qué punto eso puede pasar o no? ¿O esta cultura del cuidado ha también hecho como algún tipo de labor con las personas que van a recibir esas denuncias? Bueno, una clave importante es que el Papa Francisco hace algunos años modificó y actualizó el libro sexto del Código de Derecho Canónico, donde se prohíbe rotundamente cualquier tipo de encubrimiento. Y eso se manifiesta, por ejemplo, cuando en las oficinas para la cultura del cuidado, oficinas del buen trato en las diócesis, la persona encargada le dice a la víctima, le dice, usted tiene todo el derecho de presentar también su denuncia en la Fiscalía General de la Nación. La oficina tiene el deber de remitir esa denuncia a la Fiscalía, pero también se le dice a la persona, usted puede remitir. Encubrimiento sería decirle, mire, quedémonos aquí con ese tema entre nos, no vaya a salir a la opinión pública o a la Fiscalía, no nos vaya a denunciar. No, absolutamente eso no está pasando. En todas las oficinas se les da esa información porque, como lo decía hace un momento, la Iglesia en todos los países del mundo se acoge a la ley civil y en Colombia la Iglesia se acoge a la ley civil y al debido proceso. Padre, ¿cómo es ese tema que ahora se suscribirán una serie de compromisos todas las personas que tengan contactos con niños, niñas y adolescentes? Bueno, sí, esta también es una buena práctica que estamos implementando desde hace algunos años, pero que ahora también, digamos, como que relanzamos en esta actualización de las líneas operativas, y es precisamente que hay muchas personas que tienen trato con niños. Nosotros
No podemos caer en la tentación de decir, no más niños en la iglesia, entonces vamos a cerrar toda la pastoral juvenil, la pastoral infantil, porque qué peligro los niños. No, lo que hacemos nosotros es tener unas buenas prácticas, que es precisamente lo que tú acabas de decir, suscribir unos compromisos en el buen trato con los niños, que el buen trato implica muchísimas cosas, desde reconocer su inocencia, saber decirles buenas palabras, tratarlos con dulzura, con nobleza, pero también defenderlos de cualquier tipo de abuso y de violencia. Entonces, ese compromiso lo suscriben los obispos, los sacerdotes, pero también los laicos, porque nosotros tenemos muchos laicos que trabajan con niños. Por ejemplo, los catequistas, son miles de catequistas en Colombia, más de 100.000 catequistas en Colombia. Son personas laicas que ellos también deben suscribir estos compromisos de cuidar a los niños porque ellos les transmiten la formación en la fe. Entonces, es un compromiso total para evitar absolutamente estas situaciones. Padre, otro punto importante es la reparación. ¿Qué dice la Iglesia en materia de la reparación a las víctimas? Bueno, algo muy interesante es que no se nos puede olvidar la finalidad restaurativa. La finalidad restaurativa, ¿qué significa? Que nosotros debemos ser fieles a la verdad y hacer justicia. La verdad nos hace libres, dice el Evangelio de San Juan. Entonces, por eso, la finalidad restaurativa de todo este proceso significa, en primer lugar, escuchar a la persona. No podemos tener oídos cerrados, ojos indiferentes, corazón indiferente a la persona que se acerca y dice, yo soy víctima. Hay que escuchar, en primer lugar. En segundo lugar, acogerla. No podemos rechazar, atenderla. Y luego, la reparación, que es una reparación integral. Lastimosamente, algunos entienden la restauración o la reparación simplemente desde el punto de vista económico, pero hay una restauración que es precisamente mucho más amplia, que es el restablecimiento de los afectos con respecto a la comunidad donde se presentaron estos hechos, el restablecimiento de la unión con la iglesia, la atención psicológica, que es muy importante, acompañar psicológicamente a la persona que ha sido agredida, y luego también el escucharlo para que se reintegre completamente a la sociedad, a su entorno familiar. Y por supuesto, viene también ese tema económico, pero hay que mirar la restauración o la reparación de una manera muchísimo más integral y no ser simplemente minimalistas al punto de que se piense que es solamente una restauración económica. Padre Raúl, pero también están dispuestos a dar esa restauración económica, pues mucha gente se queja de los recursos, de los pocos recursos que tiene la iglesia, pero están conscientes que en algún momento van a tener que acudir y hacer esas reparaciones dinerarias. Bueno, pues en las líneas guía y en las líneas operativas que los señores obispos han firmado en la asamblea, precisamente se dice eso, que hay una finalidad restaurativa. Y la finalidad restaurativa implica la restauración integral. Entonces, por eso es la integralidad, pero siempre haciendo el proceso de la escucha, de la acogida, de la atención, de la reparación en todo este tema. Por supuesto, es un desafío grande. Digamos que las personas necesitan esa atención, que se les crea y también que haya un debido proceso tanto para el bien de la víctima, por supuesto, que es el principal interés, pero también el debido proceso con respecto al victimario. Padre, uno de los puntos, digamos que aquí que se hablan, es el victimario. ¿Qué va a pasar con ese victimario? Esa persona, bueno, no hablemos de victimario, sino denunciado. Se habla que se hace la denuncia. ¿Qué pasa con ese denunciado, esa persona contra la cual recae una queja? ¿Se mantiene en la iglesia? ¿Cuál es el protocolo ahí? Bueno, dentro de los protocolos y la reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico, la autoridad competente en cada una de las jurisdicciones o congregaciones religiosas debe precisamente también salvaguardar los derechos de esa persona, por lo que les decía hace un momento, también se pueden presentar falsas denuncias.
Pero de todos modos, eso es un proceso que ya después, digamos, la autoridad competente es la que determina si fue una denuncia cierta, una denuncia falsa, pero con la persona que ha sido señalada hay algo que en la iglesia se implementa y son las medidas cautelares. Las medidas cautelares es que si un sacerdote ha sido señalado y se encuentra la verosimilitud del hecho, entonces el sacerdote es apartado de su función ministerial y se le dan esas medidas cautelares mientras avanza el proceso, tanto canónico como civil. Digamos que no hay posibilidad de que el sacerdote, como algunos dicen, siga delinquiendo en otros lugares, sino que cuando hay esa certeza, entonces las medidas cautelares se aplican. Hay una parte dentro del documento que me llama la atención porque señalan que se va a dar atención espiritual al agresor, lo que no quiere decir olvido. Cuando hablan ustedes de atención al agresor, ¿de qué estamos hablando? Bueno, siempre se privilegia la atención a la víctima, al sobreviviente. Pero también tenemos que tener en cuenta que el agresor o el señalado es una persona humana y que dentro de su vocación está precisamente el ser sacerdote. Ya sobre las causas que llevaron a este delito, pues no vamos a profundizar ahora, pero esa persona que ha sido señalada es una persona espiritual que se le debe brindar esa atención. No podemos simplemente estigmatizar aún más a la persona diciéndole, bueno, usted va a tener el rechazo absoluto de la iglesia, de una iglesia donde usted ha estado, donde usted ha servido. Entonces, la atención espiritual al agresor, como se dice allí, es precisamente brindarle la ayuda porque también espiritualmente el agresor debe reconocer su falta y aunque esto es un tema también médico, es un tema psiquiátrico, psicológico, también es un tema espiritual porque somos una integralidad como seres humanos. Entonces no podemos decir simplemente cárcel para el agresor, sino también una atención. Se le da atención a todos los seres humanos y el sacerdote que ha sido señalado o que ha sido sentenciado como agresor es también un ser humano y tiene derecho a la atención espiritual. ¿Qué pretende la iglesia, digamos, llevando a una persona que ha cometido este tipo de delitos? Estamos hablando de un sacerdote, con este tratamiento, digamos, como psicológico y también espiritual, que Bueno, reconozca, que admita que claro, digamos que como ya lo sabemos, digamos por los estudios que ha habido con respecto a este fenómeno social triste delito, es precisamente que convergen muchísimas causas. Entonces, por eso al agresor también hay que prestarle ese apoyo psicológico, psiquiátrico, si es necesario, y también espiritual, para que, por supuesto, reconozca el pecado, pero sobre todo el delito. Y luego también porque va a suceder una cosa muy fuerte para esa persona, y es que va a ser excluido del estado clerical, va a perder el estado clerical, va a ser, por decirlo así, como se dice en el ámbito público, destituido. Esta persona, precisamente cuando se le comprueba el delito, no puede seguir siendo sacerdote. Y por eso, cuando se solicita la pérdida del estado clerical al Santo Padre, que él es el único con potestad para que esa persona que se le probó el delito del abuso sexual, ya no pueda ejercer como sacerdote. Y eso se hace, es un proceso dentro de todo este proceso para reparar a la víctima. También eso es reparación para la víctima. Saber que esta persona a la que se le probó el delito no va a seguir cometiendo el delito y eso es también un descanso para la persona que fue abusada.